Muy buen día a toda mi querida audiencia que el día de hoy nos está viendo y escuchando donde quiera que estén, pero nos están viendo y nos están escuchando. Como pueden observar, el día de hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro buen amigo Eduardo Ruiz Gili. Eduardo, es un gusto tenerte de nuevo aquí en esta audiencia, en este programa. Más gusto para mí, mi querido Raúl. Qué amable. Oye, pues como siempre yo voy siguiendo tus programas, a veces los veo completos, a veces los veo en algunos capítulos, pero me he dado cuenta que has hecho una serie de análisis muy interesante a, a lo, a lo que yo he llamado, ese es un bautizo que yo le hice a AMLO, de victimizarse siempre. Siempre busca la forma de victimizarse y siempre de alguna forma pone en un cajón a los conservadores, en otro cajón o son los mismos a los neoliberales, o en otro cajón no son mis adversarios. O sea, él siempre tiene un cajón donde va poniendo a cada una de la gente que él cree que no está de acuerdo con él o está convencido que no están de acuerdo con él. Y desde hace también ya algún tiempo hay un cajón muy especial que es el de la mafia del poder, ¿verdad? Sí. Y él lo viene mencionando, no de ahora, tú bien lo sabes, y la audiencia también. Tiene, creo que desde el 2006, o la campaña del 2006, él menciona la mafia del poder. Y lo curioso es que ahora que llegó a la presidencia de la República, sigue existiendo la mafia del poder. Y tú bien decías, pero no conocemos los nombres, no conocemos quiénes son los que estaban antes en ese cajón, quiénes son los que están ahora. ¿Tú podrías platicarnos de esta hipótesis que tú traes ahí ya muy clara? A ver, mira, sobre el tema de la victimización, es una jugada política genial, porque la mayoría de los mexicanos, de alguna manera u otra, nos sentimos víctimas de un sistema que ha sido injusto, un sistema que no ha remediado la pobreza, un sistema que no nos ha dado ancestralmente buenos servicios educativos, de salud, etcétera. O sea, somos un país en donde de alguna manera u otra y en diferentes grados hemos sido víctimas de los sucesivos gobiernos de este país. Entonces, cuando él llega y dice, soy una víctima de estos grupos, pues de alguna manera un gran público se identifica con él, porque alguien puede ser víctima de un presidente municipal, de una policía, de un médico abusivo, de un abogado tracalero, de un funcionario mordelón, etcétera. Entonces, para mí es una jugada maestra porque millones de mexicanos se identifican con él. Después, cuando él habla de la mafia del poder, obviamente está hablando de la gente de mayor poder económico en México. Y también desde siempre, la clase política mexicana, fuera priista, panista y ahora él, cuando ha habido problemas, le encanta satanizar a la clase empresarial, olvidando de que el 1% de las empresas, un poco menos del 1% de las empresas, son las grandes empresas que todos conocemos, porque poco más del 99% de las empresas mexicanas son medianas, pequeñas o microempresas. Pero entonces él pone en este gran paraguas al sector empresarial. Un sector empresarial que tampoco lo neguemos. En México ha abusado mucho de un consumidor cautivo. No hay que olvidar que desde la época del PRI, por ahí por la época de López Mateos, se empezaron a cerrar las fronteras de México, dizque para proteger la industria mexicana. Lo único que se hizo fue proteger a industriales mexicanos monopólicos que, como tenían la propiedad del mercado, pues nos vendieran a los precios que quisieran con la mala calidad que nos impusieran. Esa fue la triste realidad. Bueno, entonces en México hay cierto prurito en el gran público contra los empresarios. Los empresarios son malos, los empresarios abusan de sus empleados, los empresarios son los tiranos. El otro día Fernández Noroña decía, yo no entiendo los empresarios, ¿para qué quieren tener tanto dinero? Lo cual demuestra que él no entiende la psicología
de un empresario, porque nunca lo ha sido, ha vivido el presupuesto toda la vida, pero ese ya es otro tema. Entonces López Obrador maneja muy bien estos conceptos y explota los resentimientos que de alguna medida todos los mexicanos tienen contra alguna figura de autoridad o de poder. La lista que él elaboró de su mafia del poder la publicó en un libro y la mencionó ahí por el año 2010 en un libro que él publicó, que cuando hizo la presentación del libro, pues metió a un bolón de empresarios. Generalmente, ¿a cuáles? Pues a los empresarios que en México han sido los beneficiarios del poder político. Tú date cuenta que la mayoría de los grandes millonarios y billonarios de México son propietarios de concesiones públicas federales. Tienes bancos, concesión pública federal, telecomunicaciones, lo mismo, transporte aéreo, aeropuertos, carreteras, todas las grandes fortunas La minería, los bosques. son una oligarquía mexicana. No quiero hacer parecida a la oligarquía del señor Putin allá en Rusia, pero cualquier similitud es mera coincidencia. Tú no tienes grandes archimillonarios en México que hayan empezado desde cero. Claro, tienes ejemplos. Bimbo empezó con una panadería, Comex empezó chiquita, etcétera. Pero las grandes fortunas son concesiones públicas federales. Entonces, que de ahí se han esparcido a otros negocios, ¿no? Entonces, el presidente los mencionaba a todos ellos en su libro del 2010. Después, ¿qué pasó? Que fue modificando su definición de quién está en la mafia del poder. Y después se hizo cuate de muchos de ellos, cuando yo que ellos no se iban a ir, que primero se iba a ir él que ellos. Porque la historia demuestra que la gente del poder económico tiene mayor poder de permanencia que la clase de poder político. Tarde o temprano, la fuerza política se va porque te vuelves viejo, te mueres, te traicionan, etcétera. Pero el poder político nada más el periodo constitucional, punto. Si es que respetas el periodo constitucional. Así es. Pero el poder económico ahí está. A la gente se le olvida cuáles fueron las grandes fortunas del siglo XIX. Pues fueron los que se quedaron con todas las propiedades del clero que se repartieron los liberales del siglo XIX. De ahí salieron los grandes hacendados, grandes liberales. Vénganos para acá tu reino, ¿verdad? Entonces ellos se quedaron con el país. Esos fueron los latifundistas, porque los latifundios primero fueron propiedad de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Ese fue el primer grupo de oligarcas mexicanos. Después vino la revolución, se los quitaron y vino el fracasado reparto agrario y todo lo que tú quieras, pero cuando México se empieza a industrializar, en la época de Alemán, vamos a ponerlo ahí, ¿quiénes fueron los grandes millonarios? Los cuates de Alemán. Son los que se volvieron los industriales, los banqueros, etcétera, etcétera. Pero después vino Carlos Salinas y él creó su nueva oligarquía con las concesiones, la nueva banca, etcétera, etcétera. Es la que hoy controla el país. La venta de los bancos. Eso fue una nueva clase oligárquica. Se la quitaron a los oligarcas de Miguel Alemán y se la dieron a los de Salinas. O sea, así de fácil. Entonces el presidente trae una jugada muy interesante y es muy inteligente. ¿Quién defiende, quién puede en su sano juicio defender a la mafia del poder como la defendió? Yo no le quito sus méritos a los grandes ricos de México, son muy hábiles para hacer negocios, pero no se puede negar que la concesión pública federal fue la clave para que crearan sus imperios, ¿no? Unos tenían tienditas comerciales, otros tenían una casa de bolsa, lo que tú quieras, y ¡boom! Estar en la lista. Bueno, él definió en el libro del 2010 los que están en la lista de Forbes. Hoy son sus cuates, porque es pragmático. López Obrador es un político brillante, genial. Son sus cuates hoy. Se sigue peleando con algunos, con Claudio X González Guajardo, que es hijo de Claudio X González, que es el director general y principal accionista de Kimberly Clark de México, que es un salinista declarado. Pero si te das cuenta, ya no menciona muchos nombres de su mafia del poder. Ahora la mafia del poder son los periodistas, son los que él llama los intelectuales orgánicos del salinismo, tú, yo y todos los que de repente podemos no estar de acuerdo con algunas o todas o pocas cosas de su gobierno, punto. Fíjate,
esta segmentación que tú acabas de hacer, me viene a la mente la primera escena que dio López Obrador en Palacio Nacional con tamales de chipitín y bebidas tropicales, por no decirle de otra cosa, Tamales de mi tierra, de Chiapas. de Chiapas, así es. Por favor. Y ahí invitó pues a esa élite del sector empresarial y a otras gentes más, con el objeto de que compraran los famosos boletos de la rifa del avión. Tú lo has de tener muy, muy claro, ¿verdad? Claro. Recuerdo algunas fotografías y algunos videos que se lograron colar por ahí, que entre los asistentes, pues fue gente como Claudio X González, papá. Y fue su hijo, el segundo, no fue Claudio Junior, fue su hijo Carlos, que es el director general del grupo Kimberly-Clark. Sí. Estuvo por ahí también, sí, se me fue el apellido, el que tiene la concesión de las minas, que le acaban de expropiar unas rutas ferroviarias, También se me fue el nombre, pero ha sido un Vivales que se ha hecho millonario gracias al gobierno. y estoy hablando de, ¿cómo se llama? De generaciones, no solamente, Hombre, ¿verdad? su Bueno, papá. y algunas gentes más que realmente no eran amigos de López Obrador y sin embargo tuvieron que asistir y compraron los famosos boletos de una rifa, que no hubo rifa, no hubo premio, no hubo nada. Bueno, ¿a dónde voy con este pequeño relato? Pues que el poder político no puede estar desligado del poder económico. El Nunca. problema radica en que cuando se juntan en lo oscurito y empiezan a hacer negocios, ahí algunos políticos se convierten en empresarios y algunos empresarios se convierten en políticos. Claro. ¿Verdad? Y eso es el abuso que se ha dado no solamente en nuestro país, sino yo creo que también en muchos países del mundo. Y bien Desde la dices, época de los romanos, acuérdate que si tú eras un senador romano tenías que ser rico. Julio César era un hombre muy rico, Pompeyo era muy rico, pagaban juegos de gladiadores, construían arenas, estadios, o sea, compraban trigo a Egipto para darle comer a los romanos. El poder económico y el poder político siempre han estado amarrados. El problema es cuando las decisiones políticas solamente obedecen a los criterios económicos, que lo vimos, nos guste aceptarlo o no, durante los 40 años de neoliberalismo en México. Se fue armando toda una estructura económica para apoyar a estos grupos a costa de la mayoría de los mexicanos. A ti y a mí nos iba bien, claro, pero por nuestro celular pagábamos como país del primer mundo para un servicio de quinta. De alguna manera todos éramos víctimas, ¿no? Y yo no puedo decir que esto esté ocurriendo en este gobierno. Tarde o temprano, si ha ocurrido, nos enteraremos, porque todo tarde o temprano también se sabe. Ahora, yo creo que es el pragmatismo de López Obrador. A ver, vengan, hagan negocios, no me fastidien, ya me fastidiaron antes de que llegara yo a la presidencia. Aceptémonos, yo tengo la presidencia, ustedes tienen la lana, hagamos cosas juntos y el hecho es de que el Tren Maya, pues hay empresarios de los que él antes satanizó trabajando, o sea, es la realpolitik, tú no ganamos nada con un presidente que no sea pragmático. A claro, ver, ¿qué pasó con Calderón? Creyó que podía ganarle una guerra al narcotráfico sin fusiles. Pues sí, porque soñó que podía. No, no se podía. Yo tuve broncas con él y me trató de correr del radio durante 5 años porque critiqué su estrategia contra la delincuencia. Entonces, queremos políticos realistas, pero que sí piensen en el bienestar nacional, ¿no? fíjate, por eso hablaba yo y quise hacer la introducción del programa con el término de victimización, porque precisamente AMLO juega muy bien con ese término de, ay, pobrecito, yo me flagelo
y me identifico con la gente y todo lo demás. ¿Y quiénes son los enemigos del pueblo y quiénes son los enemigos míos? Pues los ricos, los empresarios ricos. Y esa es la mafia del poder. No, Ahora, no solamente los ricos, los que tengan un criterio diferente a él. Ella sí, lo dijo, él como Cristo dijo, o estás conmigo o en contra mía. Ya lo dijo, lo cual es cierto, dije, mesiánico, que caracteriza a la mayoría de los gobiernos los populistas. Hay cierto mesianismo, yo los voy a redimir a ustedes, al pueblo bueno y noble, contra estos malos que son la minoría, pero que tienen mucho dinero. Esto lo ves en todos los países donde el populismo impera o donde quiere gobernar, hombre. Pero lo hace muy bien, hay que reconocerlo. hago un paréntesis, porque ahorita que mencionabas tú los romanos, Eduardo, recordé claramente que Nerón, cuando llega a ser emperador de Roma, su lema era primero los pobres. Y él deseaba ayudar a los pobres y empezó a trabajar para construir todo aquello que fuera para ayudar a los pobres. Pero al rato se le olvidó por su propia ambición. ¿Y qué fue lo que hizo? Capaz de incendiar Roma. Y Mira, ahí, acuérdate que Nerón fue educado por Séneca, el joven, el sí, gran filósofo romano. Y cuando llega, yo creo que traía muy buenas intenciones Nerón, pero cuando se dio cuenta que todo el mundo lo quería matar, porque el ser emperador romano, tú haces un análisis, la mayoría de los emperadores romanos murieron violentamente. cuello. Entonces, cuando ya se da cuenta que hasta su esposa se lo quería echar, pues como que cambió de opinión y se olvidó de Séneca. Al mismo Séneca lo mandó suicidar, ¿no? ¿Sí? Pero a lo que yo iba es que esa ambición o esa autoprotección, llámala más bien en ese sentido, ¿qué fue lo que provocó? Fue el inicio de la persecución de los cristianos. Ahí empezó, ¿verdad? Y ahora, en el caso de López Obrador, estamos hablando de la mafia del poder y nos quiere confrontar. ¿Para qué? Para que haya una lucha de clases. Y es ahí donde yo quiero ahorita amarrar esta idea, porque con esas actitudes que ha tenido últimamente López Obrador y algunas de sus gentes muy cercanas, yo tengo la impresión, mi querido Eduardo, que la elección del 2024 va a ser muy desaseada, muy desaseada. Como la del 18, la del 12, Pero la esta del va a ser 6. peor. Esta va a ser peor porque yo me temo, en caso de que ganara la oposición o en caso de que López Obrador ganara por no López Obrador, su candidata ganara por un margen pequeñito, esto va a provocar una lucha de clases, los buenos y los malos, ¿verdad? Y eso a mí me preocupa. ¿Tú crees que esta visión está equivocada? ¿Está poquito, vamos a llamarle, exagerada? Yo no comparto tu idea y te voy a decir por qué. Porque si se tratara de una lucha de... La última gran lucha de clases la vimos en la Revolución de 1910, que fue curiosamente instigada por alguien de la clase alta, un hacendado coahuilense de nombre Francisco I. Madero, y secundada por intelectuales que pertenecían a la clase media, que después, pues, todo el mundo se sumó, ¿verdad? Y fue realmente una revolución social muy interesante, pero es otro tema. Yo no creo eso porque para que haya una gran lucha de clases, tú necesitas que haya condiciones socioeconómicas muy particulares, Que no las hay. que no las hay. A ver, en este país todos comen más o menos bien. Claro que la canasta básica no alcanza, etcétera, pero los programas sociales del presidente, no lo digo yo, se publicó hace unas semanas en la revista Science, que es una de las grandes revistas del mundo, donde de 100 artículos que se envían para ser publicados, se publica uno. Es estas revistas que son revisadas por pares. Se publicó un artículo de cómo los programas de darle dinero en efectivo a los pobres ayudan a reducir la pobreza. E incluyeron ahí los programas de López Obrador. Esto es para explicarnos por qué la gente lo quiere y por qué pues la gente no está quejando tanto. Si tú ves la mayoría de las quejas que hoy en México bloquean carreteras, etcétera, ¿a qué se deben? A ineficiencias de gobiernos locales, sean municipales, estatales o federales.
que porque están talando árboles en el Ajusco, aquí en México, te bloquean la carretera México-Cuernavaca, que porque no basifican a los médicos del Seguro Social, te bloquean carreteras por todo el país, pero no ves disturbios porque no tenemos que comer. Entonces, la mayoría de los hogares mexicanos está recibiendo de alguna manera un apoyo del programa Bienestar, sea para madres solteras, sea para mayores de 65 años, sea para A los estudiantes de jóvenes. primaria, secundaria, preparatoria, jóvenes construyendo el futuro. O sea, se está repartiendo mucho, mucho dinero. Cuando tú tienes eso, yo no veo las condiciones de que haya una guerra de clases, porque hay algo que el presidente no le gusta aceptar. La mayoría de los mexicanos sí somos ambiciosos y aspiracionistas, como él lo dice. La mayoría de los mexicanos quiere vivir mejor. En vez de un par de zapatos, quiere tener tres. Y cuando tienen tres, quieren seis. La mayoría de los mexicanos, si no tienen coche, quieren una moto. Y cuando tienen moto, ya quieren un coche. O sea, es naturaleza humana siempre querer estar mejor y que tus hijos estén mejor. Entonces ahí se equivoca el presidente. Yo creo que los mexicanos están enojados y con toda la razón. Es un país que ha sido muy injusto para la gran mayoría. Tú y yo somos de una generación que ha habido crisis tras crisis. Cuando yo escucho a los jóvenes millennials hoy, o alguien dice, pobres millennials, les está tocando lo peor del mundo, yo les digo, a ver, ahí me tocó mi primera crisis en el 76. Después me tocó la del 82, la del 88, la del 94, la del 2. Digo, he vivido crisis. Yo, mi primer gran negocio que iba a hacer se deshizo porque el dólar que costaba 12.50 se fue a 25 de un día a otro. Entonces, que no me vengan todos los mexicanos. Y las crisis de mi papá nació en plena revolución. Él nació y el peso le tocó a 1 por 1, a 4, a 8, a 12.50. Y mis abuelos Y además vivieron, sí había violencia en aquella época. había balacera. Estaba yo viendo cómo era Chiapas en mediados del siglo XIX, cuando mi tatarabuelo fue 2 veces gobernador provisional de Chiapas. Había que estar loco para querer ser gobernador, se están matando todos. Entonces, México siempre ha sido un país complicado. Entonces, yo no veo que esté el ambiente para que haya más violencia política de la que hemos visto. Aquí el ingrediente no es el enojo social, aquí el ingrediente se llama la delincuencia organizada, Allá iba. el crimen organizado. Ese es el factor donde municipios donde son importantes porque están en la ruta del trasiego. Municipios son importantes porque ahí se pueden instalar en valles ocultos y en lugares inaccesibles laboratorios para producir fentanil y todas las demás drogas. Laboratorios están cerca de los municipios que están cerca de los puertos, tanto del Golfo como del Pacífico, por donde entran precursores, donde entran armas, donde entra dinero. Pues es el control que se quiere. O grandes metrópolis donde puede haber grandes centros de consumo de drogas. Pues eso se la están peleando. ¿Y qué es lo que quieres? Es un presidente municipal que sea tu cuate, un gobernador que sea tu cuate, y si no es tu cuate, que entienda que si no te ayuda, pues se puede morir o pueden matar a tu familia o a tus hijos. Ese es el gran problema que vamos a enfrentar en la elección del año entrante, por más que lo nieguen los partidos. ¿Tú crees que la política pública de López Obrador haya permitido este incremento de influencia del crimen organizado? Por ahí recibí yo un estudio de una empresa que se llama OC, OC y Asociados, muy buen estudio, por cierto. Hice un artículo al respecto y ahí habla de que de los 2.400 y tantos municipios que hay en México, la influencia del crimen organizado está presente en más de 1.400. Y O sea, algunos dicen y algunos dicen que en más. Es muy difícil medirlo, sí, pero mira, con que sea uno ya es demasiado. claro, claro. El Entonces, problema es que donde más afecta, Eduardo, es en los municipios pequeños, a las comunidades pequeñas, porque ahí el pobre alcalde, si no tiene ni para pagar sueldos, imagínate nada más
con la influencia del crimen organizado. Pero no tiene policías, para empezar no hay policías. Punto. Pero no solamente ahí, porque en Tijuana, que es un gran municipio, ahí están presentes, en Morelia están presentes, en Juárez están presentes, en Culiacán están presentes, Reynosa y Matamoros. en Reynosa están presentes. Entonces, es la importancia estratégica para el traslado de drogas, para el traslado de gente que estás traficando, porque no hay que olvidar que la delincuencia organizada no solamente está en el narco, está en el tráfico de seres humanos, está en el tráfico de seres humanos con fines de explotación, está en el tráfico de maderas, de joyas arqueológicas, de arte, están en todo. Migración. Están en todo. ¿Mandé? Hasta en migración están también. Bueno, desde siempre. López Obrador heredó un país que estaba en condición de desastre. Hay que aceptarlo. La guerra que declaró Calderón detonó, abrió la caja de Pandora, porque Calderón no midió las consecuencias. Antes había habido cierto acuerdo entre el Estado mexicano y la delincuencia organizada. El acuerdo se empezó a romper ya desde el sexenio de Salinas, se empezó a tener se empezó a resquebrajar. ¿Por qué? Porque la delincuencia que antes se ponía de acuerdo empezó a ganar tanto dinero que dijo, ¿para qué me tengo que poner de acuerdo? Ya no necesito a los militares, ya no necesito a los gobernantes. Yo soy un Estado dentro del Estado. Y cuando Calderón se lanza, digo, el ejército y la marina no podían intercomunicarse porque no tenían los mismos sistemas. Cuando a Calderón le ven la cara de estúpido y le venden un tubito, que según este tubito que costaba cientos de dólares, podías detectar armas hasta dentro de las casas de los particulares. Entonces, todo se hizo con las patas. Entonces, se agravó el problema. Hereda el poder el señor Peña Nieto, que estaba más preocupado en divertirse que en otras cosas, con un secretario de Gobernación que fue un inútil llamado Osorio Chong, que ahora se pone de digno. Él era el responsable de la seguridad pública el sexenio pasado. A la gente se le olvidan estas cosas. Osorio Chong era el que supervisaba la Policía Federal. Sí. Y fue un desastre. Y con Calderón pues tienes a García Luna, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Y el presidente López Obrador hereda un problema. ¿Cuál fue su error? Su error fue prometer de más. Decir que en 6 meses iba a regresar a la tropa al cuartel y que iba a resolver el problema rápidamente. Cuando lo sientan en esa silla presidencial y le enseña la realidad de la cosa, yo creo que haber dicho, ups, sí, yo no sabía esto, porque yo no creo que le dieran la información, ni Calderón, ni Peña, ni nadie le dio la información de la realidad, como a nosotros tampoco nos la dieron. Esto es en México. Entonces se sienta y el problema de Andrés Manuel López Obrador es que nos prometió de más y como ha sido incapaz de decir me equivoqué, sigue diciendo que su estrategia va por buen camino cuando es obvio que no. Claro. Sigue insistiendo que el país no tiene grandes problemas. Yo ayer entrevisté a Francisco Rivas, tú lo has de conocer, de esta ONG que lanza un reporte cada 6 meses sobre cómo va la seguridad. Y él en mi entrevista decía, es que ahora están pasando ciertos delitos al rubro de otros delitos y entonces sí pueden bajar homicidios, pueden bajar esto. O sea, hay una gran manipulación de la información y tú ve a la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, en la conferencia donde da el reporte, le dedica 10 segundos a cada gráfica. Y aquí vemos que ya bajó la delincuencia, a la que sigue, y aquí estamos hablando del segundo problema que más afecta a los mexicanos después de la economía, y le dedica, se ríe de nosotros, se burla de nosotros. Bueno, así es, son políticos, no esperemos más, por favor. Claro, claro. Oye, antes de irnos rápidamente, mi querido Eduardo, ¿hasta dónde crees que alcance esta confrontación de López Obrador con Xóchitl Gálvez? Pues hasta donde puedan y quieran llegar ambos. A mí no me asustan estas confrontaciones. Yo veo las democracias maduras y se pegan, mi querido Raúl, hasta con la vacinica. Claro. En México no tenemos esa costumbre porque antes no había juego político hasta el año 2000. Era el PRI y todos disciplinaditos y se alineaban por la derecha.
Después llega Fox y Fox empieza a insultar a los priistas y nadie nos escandalizamos. ¿Por qué? Porque queríamos sacar el PRI de los pinos. Mientras lo hiciera Fox, estaba bien. Ahora que lo hace López Obrador, pues no está bien. A ver, ve cómo está Joe Biden insultando a Trump y Trump cómo insulta a Joe Biden. ¿Cuál es el problema? Eso es la democracia. Lo que Oye, pasa es que en este país En España, ahorita previo a las elecciones, se se están están dando hasta con la vacinica. y nadie se asusta. Aquí Sí, nos asustamos porque no tenemos esa tradición y porque las clases políticas, a través del Congreso, han pasado leyes estúpidas para prevenir esto. La ley electoral vigente que promovieron los perredistas cuando López Obrador era perredista en era el 2007. en 2007 y después otra reforma en 2014, que no haya precampañas. Las precampañas empiezan la tercera semana de noviembre. ¿Por qué? Porque querían amarrar las manitas al PRI y al PAN. Y ahora que la ley los afecta a ellos, pues inventaron cómo violar la ley. Y el PRI y el PAN y los demás igualmente imitando y violando esta ley. Una absurda ley electoral De acuerdo. que la verdad todo el mundo la debería violar, pero cuando tú violas a la ley, aunque sea injusta, te atienes a las consecuencias. Tarde o temprano se van a generar así consecuencias. A ver, López Obrador se va contra Xochitl, perfecto. Xochitl se va contra López Obrador, perfecto. Aquí hay un problema. López Obrador incurrió en un probable delito al dar a conocer información fiscal, bancaria y privada de Xochitl. Son delitos que se pueden configurar y que prescriben mucho tiempo después de que él deje la presidencia. O sea, él está en un riesgo legal. ¿Cómo está Trump allá en Estados Unidos? No es presidente y está en riesgo legal. Y lo mismo va a pasar con López Obrador. Ahora, lo que sí nos tiene que aclarar Xochitl, porque es algo que yo por lo menos siempre he condenado, es que los políticos hagan negocios al abrigo del poder. Ella estuvo haciendo negocios como miembro del gabinete de Fox, después hizo negocios como delegada y después hizo negocios como senadora. Lo prudente es que hubiera dicho ella, me desligo de mis negocios, me salgo del consejo de administración, que nombren un director general y a mí pues que me pasen mis utilidades si es que las hay y ahí nos vimos. Ella tiene que aclarar eso, porque no hagas cosas buenas que parezcan Claro, malas, claro, claro, ¿no? claro. Entonces, yo nunca admiro a ningún político en automático. ¿Por qué? Porque todos resultan a fin de cuentas ser muy parecidos. Entonces, ahorita ya toda la ola es Xochitl, Xochitl. A Oye, ver, a ver, y qué bueno que hizo negocios por 1,400 millones de pesos. Lástima que no los hizo por 10,000 millones, pero claro. que los haya hecho sin usar sus influencias políticas, que es donde va a tener que aclarar. Es que todo es simulación, mi querido Eduardo. Todo es simulación, Así lamentablemente. es, y hay que aprender que así es la naturaleza humana. Ahí me Sí. dicen que soy un cínico. Yo siempre digo que yo soy, cuando me dicen es que eres un pesimista, digo, no, yo soy un optimista bien informado. ¿Me entiendes? O sea, yo dudo de la capacidad del ser humano para ser diferente. Seguimos siendo los mismos Homo sapiens de hace 13,000 años. Entonces, 300,000 años. Tal vez cuando evolucionemos a otra especie, seamos diferentes. Pero la historia humana, y yo leo mucha historia, se caracteriza por las mismas conductas, las mismas actitudes, Así las es, mismas pasiones, filias, fobias, nos enamoramos, nos desenamoramos, odiamos, amamos. Así somos. así Yo, es. mira, encontré un poema egipcio como de hace 3,000 años, no más, como de hace 4,000 años, donde habla del amor y dices, caray, es como si lo hubiera escrito cualquier persona hoy. No hemos cambiado. Cambiamos nuestras cuevas, nuestra tecnología, pero seguimos siendo lo mismo, Lo la mismo, verdad, claro. ¿no? Te mando un abrazo, mi querido Eduardo. Muy agradecido por este espacio que nos has brindado. Y pues no me despido, ¿eh? Seguimos en No. contacto. Me encanta tu guayabera, además. Te voy a regalar una de estas, vas a ver. No es ¿Eh? necesario, no es Ándale, necesario. pues. Yo soy muy de guayabera, pero tu guayabera chiapaneca es estupenda. Felicidades. Muchas gracias, Eduardo. A ti, Platicamos. Raúl. Gracias.